Bueno, a todas las personas que están en este momento en sala, a las que se irán sumando por redes sociales y las que verán el diferido, muchísimas gracias por participar en este congreso convocado por mi planilla, que nos invita a tener una visión mucho más global y holística de lo que está pasando en el mundo, de cuáles son nuestros retos en las organizaciones en términos de cómo acompañar a nuestro talento humano cada vez a ser más competente, cómo entonces las universidades virtuales nos dan, y la educación en general, una puerta de entrada importante en acompañamiento. Y bueno, lo que vamos a ir haciendo en este congreso es ir caminando precisamente en cada uno de esos tópicos para que al final de todo nuestro congreso usted tenga una ruta mucho más clara, posiblemente que la ha venido caminando y entonces aquí le reafirmemos y verifiquemos algunos elementos que usted viene construyendo digamos, durante esta transición que venimos manejando en Colombia y en el mundo. Me corresponde un tema súper bonito y es precisamente cuáles son los desafíos que tenemos todos nosotros. Las organizaciones, de cara a qué, a esas competencias del siglo XXI, y creo que varios de ustedes que han venido convocados a los escenarios de mi planilla ya empiezan a reconocer una información que venimos trabajando desde el año 2020 y es las competencias, ¿sí? Y hemos hablado de las competencias del futuro, del 4.0, del 5.0, pero cada vez que va pasando el tiempo, aunque la columna vertebral sigue siendo el mismo tema, empezamos a encontrar nuevos tópicos, nuevos elementos. Indiscutiblemente, como lo he reiterado en algunas intervenciones mías, la pandemia fue un proceso totalmente acelerador que en este momento nos invita a las organizaciones a realmente dar una dinámica mucho más flexible, dar una dinámica mucho más evolucionada a lo que venimos a construir. Cuando hablamos en este entorno de las competencias y el desafío de las organizaciones, el gran desafío que tiene su compañía es el desafío a responder de manera pertinente, de manera efectiva, enamorando al cliente en un mundo totalmente comunicado. Y es que el tema de la revolución, que ya hoy se habla del 5.0, cada vez nos lleva más a tener tanto multicanal y clientes tan informados indistintamente de su edad, ¿no? O de su generación, porque los veníamos clasificando por generaciones. Y entonces vemos que ya no interesa tanto esa habilidad informática que se asocia a la edad, sino que ya cada vez toda la población en el mundo tenemos la facilidad y la accesibilidad a todo lo que es el Internet de las cosas. Posiblemente lejanos a algunos elementos en algunas organizaciones que hoy en día acarician varios sectores empresariales. Temas posiblemente de inteligencia artificial, temas de robótica. Yo creo que cada vez somos más amigables con la seguridad informática, con la información en la nube, pero hasta con la data, ¿no? Con el análisis de información. Pero aquí el tema es que las organizaciones cada vez estamos mucho más subidas en este tema que nos invita en la era digital, precisamente para ser competitivos. ¿Y por qué abro con esta apertura, con estas palabras? Porque quiero que el día de hoy, en mi charla, ustedes puedan reconocer desde esos retos que trae esta era digital, cómo hay estudios de firmas especializadas que se generaron en el año 2020, donde nos están diciendo en este momento qué pasó con las organizaciones, hacia dónde se dio el giro en competencias, hacia dónde se está mirando la perspectiva de competencias y sobre todo cómo empiezan a cambiar los modelos de liderazgo. Bien. Y al final del ejercicio entonces quisiera que ustedes se llevaran una ruta clara de un diagnóstico, pero también de cómo mapear hacia donde las organizaciones y grandes multinacionales en el mundo se vienen movilizando. Para que posteriormente mis colegas, con lo que vienen transitando en el Congreso, sigan operacionalizando hacia ustedes el cómo lo podemos ir logrando de una manera retadora, espero que de una manera motivacional, diciéndoles hay que seguir trabajando en esta nueva dinámica, hay que seguir armando este avión,
pero hay formas de hacerlo fáciles, algunas más complejas. Va a depender mucho de la decisión que usted tome al interior de su organización, pero aquí el mensaje en este congreso es, lo vamos a hacer realidad y lo queremos hacer realidad, porque los retos de América Latina en términos de lo que trae el rezago de la pandemia, pues nos está pegando fuertemente a nosotros, aunque fuimos los últimos que empezamos a tener esa mirada de tener el virus dentro de nuestros países. Y nos trae un reto gigante a todos los que somos líderes y empresarios de tomar decisiones asertivas, de realmente poder jalonar a los negocios y desde ahí poder garantizar con los equipos de trabajo que hoy tenemos, pues precisamente esa construcción. Entonces, arranquemos y entremos en materia, mis queridos participantes, y los primeros 10 minutos de mi conferencia van a ir enfocados a un tema global y voy a ir aterrizando entonces hacia el mundo organizacional y voy bajando y cerrando con el tema del liderazgo. Y aquí hay algo que me encantó, que venimos dialogando y construyendo mucho hoy en día en el discurso organizacional y es el tema de la conexión, ¿sí? Hoy hablamos de una conexión digital, pero también hablamos de una manera muy bonita en el tema de la conexión con el ser humano. Una conexión que lo que está buscando siempre es una mejor calidad de vida. Y si nosotros nos devolvemos un poco a la historia del liderazgo, empezamos a encontrar un liderazgo tradicional, muy de la revolución industrial, vamos avanzando en liderazgo situacional, todavía vigente en el mercado, empezamos a mover entonces conceptos de liderazgo creativo y transformacional muy encaminado hacia la revolución 4.0 y que empezaba a darle una connotación importante a esa presencia del ser humano en la organización, pero también un ser humano que era muy acompañado por todo el tema tecnológico y cómo desde ahí hacían una simbiosis importante para realmente generar todo un proceso transformador, ¿sí? Y donde lo que esperábamos al gran final del ejercicio era que pudiéramos lograr que el ser humano tuviera mejor calidad de vida. Las grandes promesas en el desarrollo que ha tenido el mundo y hacia donde nosotros nos estamos perfilando es a cómo generar calidad de vida, cómo subir la tasa de natalidad, pero también cómo subir la tasa de permanencia y existencia del ser, y cómo ese ser humano tiene esa posibilidad del disfrute, ¿no? En un mundo cada vez más equilibrado, en un mundo con menores brechas y a veces con lo que estoy diciendo uno al otro lado se puede sentir un poco sincronizado porque a veces pareciera que el contexto global, lo que vemos en nuestras realidades, están un poco distante de algunas de estas invitaciones. Pero pues ese es el propósito, hacia allá es donde queremos llegar y pues en el camino se van consolidando esas realidades, ¿no? Y como todo en épocas de ajuste. Porfis, para aquellos que en este momento tienen la posibilidad de habilitar su micrófono, les voy a pedir el favor que lo cierren y si vamos a tener proceso participativo para poder atender también intervenciones de ustedes y lo vamos a hacer a través del chat. Y entonces aquí conectándome nuevamente, entonces lo que les quiero decir es la era, como todo en la vida, ha sido la era de las oportunidades y creo que pareciera a veces un risco rayado algunas cosas, pero sí los líderes y los empresarios y tenemos que lograr que la mentalidad de nuestra gente en las organizaciones comprenda que esta era digital es la era de las oportunidades. No es la que te quita el empleo, es la que te facilita la vida. No es la que te quita oportunidades, es la que te da la oportunidad de desarrollar tus competencias, es la que te da la posibilidad de conocer cosas que ni siquiera te imaginabas, ¿sí? Así como la era del caballo con el carro. Y esa conexión indiscutiblemente es la puerta de entrada a todos los retos que en las organizaciones tenemos. En este momento, para continuar con mi conferencia, quiero darme el permiso de compartir con ustedes un video que me parece que nos da elementos súper bonitos de apertura para lo que queremos compartir el día de hoy. Jenny, ¿me confirmas por favor si en pantalla se estará viendo el fondo del video? Sí, señor. Muchísimas gracias. Entonces son pequeños 2 minutos y continúo con ustedes. Connect. The spark that gives our lives meaning.
It drives us to seek out others who feel the same way. Okay, why don't you input the data and we'll take a look together. Hey, Mari, what you got for me? To find those who share our views, yet offer different perspectives. So this way. Challenge us with new ways of seeing. Deepen our understanding. And enrich our lives. 最后一笔的时候，往前。 Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Take a closer look at it. Place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm gonna move it slightly, okay? It's yours, take it. We have 2 planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background. It feels like anything but. Aisha, what do you think? At 3:30, maintain 2800. We'll be clear for approach. Excellent. This changes the way we see the world, and in turn, changes the world we see. These numbers are looking great, Ashley. There's promise in the possibilities. And what we see and create next will stretch the imagination. Good morning, Sarah. Morning. Slowly coming towards the top. A world without boundaries. Good job. A lot better than yesterday. Yeah. Excellent. Slowly bring A world where technology enhances, not limits, humanity. With people front, center, and in the spotlight. The future is here. And here can be anywhere. Introducing. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se dio el permiso de ver este video. Y entonces voy a continuar en este momento con mi presentación. Pero con este video lo que quería hacer era un proceso de reafirmar eso que les vengo diciendo. Y es cómo hoy la era digital y todo el desarrollo, porque es que la era digital trae grandes tópicos y grandes frentes de trabajo. Que algunos de ustedes sé que han escuchado de manera permanente. Y es el tema de Internet de las Cosas, la Big Data, la inteligencia artificial, todo el tema de la robótica, el tema de los prototipos, el tema de la realidad virtual. Hoy en día ya estamos hablando de elementos cuánticos, ¿cierto? Que son lo que está puesto hoy en el mercado. Pues esa es nuestra realidad. Eso es lo que hoy en día viene pasando en el mundo. Y eso es lo que hoy está invitando a cada uno de los líderes en el mundo, y no solamente hablo de los líderes organizacionales, sino hablo de los líderes políticos, de todos los sectores, de aquellos que somos los que transformamos el mundo. Tenemos este reto de podernos subir en estas naves, ¿no? En estos barcos y hacerlo realidad. También en esa realidad, reconocer la realidad. ¿Y cuál es una realidad? Una realidad que en este momento trae un panorama de impacto económico, y cuando usted viene a esta conferencia y a este congreso, pues hay que decir que claro, han pasado muchas cosas que hoy en día están retando los PIG del negocio, ¿sí? ¿Qué nos está pasando? Venimos con un tema de pandemia, veníamos a nivel global y en el mundo con un tema de crecimiento, claro, países emergentes trabajando por hacerlo mejor y cada vez desarrollarnos mucho más. Llega COVID en el año 2019, empieza a retumbar en Europa, en Oriente, y empieza a traer un proceso hacia América Latina, donde hoy en día tenemos un impacto económico de retroceso. Algunos hablan de retroceso, otros hablan de estancamiento, y otros dicen de haber dejado de acelerar el desarrollo económico, ¿cierto? Pero más allá de eso, ¿qué tiene que ver con nosotros en la organización? Pues lo que hoy en día está tocando en algunos de nuestros sectores y particularmente en algunos negocios, así como algunos han tenido la gran fortuna de tener desarrollo y crecimiento por ser esos sectores de atender
la demanda que genera el proceso de la pandemia. Otros tenemos el reto de tomar decisiones bastante fuertes eh, para poder sobrevivir y pensar en que este tema transitorio nos da una oportunidad para después ir creciendo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, vamos avanzando en un tema económico, pero también creo que al mismo tiempo es ahí donde está alta resiliencia directiva y esta alta resiliencia de las organizaciones. ¿Y por qué hablo de lo directivo? Porque es que las organizaciones tienen cuerpo, cabeza, ¿cierto? Y toda su dinámica y su estructura, pero quien traza el norte es precisamente este, la dirección, los líderes del negocio. Y hoy entonces usted allí sentado en su oficina, no sé, allá en su computador viendo esta conferencia, pues usted se está preguntando si está en estos sectores que tienen el reto de crecer o de sobrevivir, cómo hacerlo, cuando las cifras nos están diciendo que los panoramas sí están siendo alentadores, pero que al final del ejercicio nosotros vemos una demanda que viene bajando o que no está creciendo y el tema es que tenemos el reto como organizaciones de seguir beneficiando al mundo con el producto o servicio que nosotros ofrecemos. Y es ahí cuando hay que entrar a vislumbrar conceptos y elementos a los cuales las organizaciones se venían preparando. Hace mucho tiempo en el mundo organizacional veníamos hablando del tema de preparar a los líderes para entornos VUCA, o es el acrónimo de VUCA en inglés, que habla de cómo entonces el líder tiene esa alta maleabilidad, ¿no? Para manejar un entorno volátil, un entorno con incertidumbre, un entorno cambiante, un entorno ambiguo. Entonces, si yo lo pudiera resumir de una manera muy concreta, es un líder totalmente listo y preparado para todo un tema de trabajar desde lo inesperado, sin perder esa inteligencia emocional, sin perder la proyección del foco del negocio, teniendo la asertividad de la toma de decisión y el desarrollo estratégico para decidir qué cosas sí hay que cambiar al interior de la organización y transformar, y desde ahí cómo dar respuesta a un mercado que cada vez es más exigente. ¿Por qué? Porque por un lado es altamente informado, segundo, porque hay una gran oferta, porque al momento de tener un tema multicanal, se abre el abanico de posibilidades y sobre todo de facilidad y acceso por parte de los usuarios o consumidores de los productos y servicios. Y si no, verifíquenlo en la forma que ustedes consumen producto y servicio. Hoy en día todo lo encuentran de una manera supremamente fácil y rápida. Entonces tenemos este reto de esta economía, tenemos unos líderes mundiales, ahora sí hablo de las cabezas de los países en el mundo, pensando hacia dónde empujar el desarrollo económico. Y creo que ahí nos empiezan a regalar unos elementos que usted como alta dirección, como organización, y cuando viene una conferencia de competencias y retos del siglo XXI, debe atender estos elementos. ¿Por qué? Porque es preparar a su negocio, a su empresa, a sus líderes y a su gente, al total de su población, en lo que hoy el mundo viene caminando. Estamos apuntándole a una cooperación entre países y eso nos invita a una cooperación entre las compañías, ¿sí? Un tema donde estamos apuntándole a un desarrollo económico. Disculpen, me voy a subir esto acá para poderlos observar un poco más. Nos está invitando a un tema de un desarrollo económico en países, ¿no? Un tema de realmente tratar de jalonar un tema global. Pero en esa globabilidad, ¿a qué le van a apuntar las compañías? ¿A dónde le van a apuntar las economías? A temas que sean sostenibles. Y el tema del calentamiento global no es nuevo para nosotros, pero cada vez se pone más en la agenda de los presidentes de nuestros países y se vuelve un requerimiento hacia las organizaciones. Y posiblemente si mi entorno hoy en día no se siente tan tocado por este tipo de temas, pues cada vez van a haber mayores exigencias, mayores invitaciones para hacer todo un proceso de transformación. Necesitamos cada vez tener procesos mucho más igualitarios, de mayor equidad, de mayor integralidad. Y eso no solamente tiene un proceso asociado a un tema de género, de salarios, sino es un tema de calidad de vida. Le estamos apuntando en el mundo a un tema de tener una vida mucho más adecuada,
mucho más equilibrada, porque esos siempre son los beneficios que traen las grandes revoluciones y cambios. Flexibilidad y bienestar. ¿Y eso para qué me sirve a mí al interior de la organización? Porque cuando vaya a hablar de competencias voy a tener que pensar mucho en esas competencias que acarician el relacionamiento, en esas competencias que acarician la comunicación, porque ellas son las que al final del ejercicio son las que me van a permitir potenciar el negocio hacia eso que hoy en día se está vislumbrando en tener organizaciones mucho más equilibradas, mucho más empáticas, mucho más justas y al final que logremos realmente una reactivación económica. Cuando uno escucha la información de lo que pasó en este mes, este año en febrero, en este foro mundial, pues uno ve una posición alentadora, ¿sí? Sentimos que es una posición alentadora en el mediano plazo y aún en el largo plazo, porque en el corto todavía vamos a seguir trabajando con este tema de lo que significa sobrevivir para algunos de nosotros, pero son los líderes de las organizaciones, son sus equipos de trabajo, como lo digo en esta diapositiva, indiscutiblemente los protagonistas de lograr que esto sea mucho más fácil, que sea mucho más agradable frente a una situación que es muy retadora. ¿Sí? Porque trabajar y navegar con flujos de caja limitados, tener que tomar decisiones frente a talento humano que tenemos competente y en el que hemos hecho desarrollo de carrera, tener que negociar con nuestra gente un tema salarial, identificar un mercado que quiere el producto y el servicio, pero que posiblemente no tiene la liquidez para adquirirlo, empezar a trabajar en unos sistemas de pago de factura o temas de cartera que empezamos en los 30 y ya vamos a veces en los 120 días. Sistemas de financiación que tenemos algunos de nosotros de manera fuerte, pero que sabemos que eran necesarios para poderle dar respuesta a esta realidad y dentro de esa realidad apuntarle al negocio que sabemos que es exitoso. Entonces, por más que nos ofrecen en un entorno global un panorama alentador en medio de una crisis de salubridad, porque es una realidad, em, pues al final del ejercicio, cuando entramos a nuestras organizaciones, para muchos de nosotros esa realidad cuenta con una dinámica totalmente diferente. Y es ahí cuando usted y yo y todos aquellos que somos los grandes líderes organizacionales, tenemos una responsabilidad súper bonita y es realmente no perder el foco, lograr identificar dónde están los pilares, esas llaves para poder movilizar. Y lo primero que creo que hemos venido construyendo y que no podemos dejar y que no podemos perder es seguir fortaleciendo la empatía organizacional y la empatía directiva. Frente a momentos de crisis, frente a momentos retadores, frente a donde nos mueven la mesa totalmente, ¿cierto? A todo eso que hemos venido operacionalizando, pensando y desarrollando de una manera sistémica para poder llegar a los KPIs o a las metas del negocio, pues es ahí donde nosotros tenemos que tener altamente resiliencia y entrenamiento para ser inteligentes emocionalmente y ser empáticos. No por ser las competencias que pide la revolución digital o la revolución industrial en la que estamos, sino porque son las mejores competencias que un líder acompañado de otras que son las del desarrollo y crecimiento del negocio, como la creación, la innovación y el liderazgo, que también son implícitas y necesarias. Pero mire que estas que estoy mencionando de primeras son aquellas las que te permiten contener. Y es que hoy nosotros como líderes organizacionales tenemos la responsabilidad de contener a los equipos de trabajo y los venimos conteniendo. Algunos de manera asertiva, ¿sí? Y otros de una manera totalmente inadecuada porque tenemos una creencia que la gente tiene que agradecer que los podemos mantener en el negocio y que están con nosotros y desde eso a veces, más allá de que hemos tenido que tomar decisiones que no son cómodas para nosotros ni para los empleados poderlas recibir, la forma también en que las vemos en algunas mesas directivas es como si nos estuvieran haciendo el favor. Y yo creo que ahí es donde también tenemos que como líderes empezar a cambiar ese chip. No le estamos haciendo un favor a la gente. La gente y los líderes
son todos necesarios en una organización para el crecimiento y el desarrollo de ese negocio, de ese core y de ese país. Pero allí, en ese trabajo mancomunado, hay un tema de valoración, hay un tema de agradecimiento, de reconocimiento. Y eso nos tiene que motivar como líderes, realmente a que en este 2021 empecemos a movernos de manera diferente. El año 2020 fue el año del ajuste. El 2020 fue un tema de totalmente VICA, súper dinámico. Un 2020 que tuvimos que tomar decisiones muy fuertes y que todavía seguiremos tomando. Pero ya en esa historia aprendida del 2020, un 2021 que no solamente se preocupe o tenga su mirada a cómo minimizar el riesgo para el negocio, sino realmente hacer una construcción de generación de valor. Y esa construcción de generación de valor, indiscutiblemente, ¿hacia dónde nos está llevando? A poder dar respuesta a los desafíos empresariales. Pero ahora la pregunta que todos tienen al otro lado del sistema es, bueno, Diana, ¿y esto cómo lo vamos a lograr? Pues lo vamos a lograr con pasos sencillos que no son desconocidos para ustedes. Pero creo que cuando los ponemos en un ABC, como que eso nos facilita mucho más la comprensión. Y entonces, lo primero es que la visión de negocio realmente requiere líderes que sepan ver el reto de una manera ágil, pero necesitamos líderes informados, ¿sí? Ya no podemos seguir solamente como con este cascarón de Colombia, de mi sector, de mi competencia directa, sino tenemos que abrir una mirada organizacional al mundo. Hoy en día, para ser competitivos y para ser competentes como organización, es el mundo global el que nos está dando la ruta. Es el mundo global con quien tengo que hacer la mirada. Y desde ahí no sentir que estoy descubriendo el agua. El agua hace mucho tiempo está descubierta. El tema es cómo sí aprendo de los grandes. Posiblemente si hoy soy una pyme o una empresa nacional o una compañía multinacional, no puedo dibujar como otras compañías de grandes ligas lo hacen. Es que no es que dibujes así, es simplemente que sepas qué cosas existen hoy, para que te preguntes qué cosas sí son aplicables a tu sector y a tu compañía, que posiblemente hay cosas que hoy estás sintiendo que son el eje campeón y ganador, y cuando tienes información y ves lo que otros están haciendo, muy alineado con todo este desarrollo que hay en el mundo, yo me pueda plantear qué estoy dejando de ver en mi negocio y hacia dónde lo voy a construir, para que desde ahí, en esa visión de negocio, podamos ver oportunidades. Y necesitamos entonces en estas juntas directivas un talento flexible. Y ahí hay un reto lindo, ¿no? Porque a veces los líderes no son tan resilientes. Pareciera que sí, pero no. Y es la clave importante del éxito hoy, en un entorno tan volátil, en un entorno tan retador, requiere flexibilidad en liderazgo, claro, capitalizando experiencia, teniendo esas anclas importantes de lo estratégico para poder ser asertivos en la toma de decisión, no lanzarnos al vacío, sino hacerlo con una contención y con un tema adecuado allí, pero sí necesitamos resiliencia. Y cuando estoy poniendo estos puntos acá y lo pongo en visión de negocio, es porque nos tenemos que preguntar si hoy yo, al otro lado, realmente me estoy dando estos permisos, de tener la claridad de hacia dónde va el agility en las organizaciones, más allá de que eso es un universo gigante, pero que en su puesta de entrada lo que nos está regalando es todo el tema de innovación. Cómo realmente yo estoy teniendo la claridad de lo que pasa para poderme preguntar qué está pasando con mi rol de líder y qué le estoy dejando de aportar a este negocio. Y desde ahí poder ver nichos, oportunidades, elementos disruptivos y tener en mi mente esa flexibilidad de toma de decisión, pero con traza, con responsabilidad, no con saltos al vacío. ¿Qué más necesitamos hacer en las organizaciones? Temas que hemos venido hablando toda la vida, ¿sí? Esto no es nuevo, pero es nuevo en el mundo de lo digital, de la era del 4.0 y bueno, y todos los que hablan del 5.0 con temas cuánticos. Y es el tema de volver a la esencia de lo que es el desarrollo de las competencias de nuestra gente, ¿sí? Volver a revisar qué está pasando con las competencias organizacionales, con las directivas, con las funcionales y con las duras o técnicas que responden a la realidad del mercado.
que responden a lo que muchos hablaban el trabajo del futuro, que ya no es el trabajo del futuro, sino que es el hoy. Porque algo maravilloso que regaló pandemia o COVID-19 fue un acelerador, una inyección gigantesca al mundo organizacional. Y nos invitó a subirnos en muchas cosas, y hay otras tantas que no estamos viendo, pero que hoy en día nos está diciendo como compañías realmente hacia dónde tenemos que empezar a construir. ¿Y qué es eso que tenemos que refundar? Y a veces no es tanto lo de la transformación en muchos más, sino irnos a la esencia e identificar esos factores diferenciadores y ahí generar todo un proceso de transformación y movilidad. Necesitamos entonces, con esa visión y esas competencias, pues bueno, poder tener unos líderes listos a asumir desafíos. ¿Sí? ¿Qué tan preparado tú estás hoy para asumir el futuro? ¿Sí? ¿Ya estás listo? ¿Ya, o te has dedicado solamente a sortear el presente, a hacer que tu negocio sobreviva, pero realmente en tus competencias, en la forma de desarrollar la dinámica de pensamiento del negocio, en la forma de vislumbrar mercados, en la forma de reconvertir la organización hacia adentro, posiblemente no le estás trabajando tanto? Entonces, con estos tres elementos, los quiero poner como columna dentro de esa mirada de cómo asumir los desafíos en competencias a todo este mundo cambiante, a todo este siglo XXI, diciéndole, sí, claro, visión de negocio es hacia donde caminamos, las competencias es el hacer, pero al final del ejercicio seguirán siendo las puntas de lanza, los líderes, los que generan todo un proceso de transformación y movilidad. Quiero compartirles un estudio muy interesante que hizo una multinacional de consultoría donde toca a diferentes empresas y líderes en el mundo para poder ver qué ha pasado en el 2020 y hacia dónde están dibujando el 2021. Puede que algunos elementos sean aplicables a la organización que usted representa o puede que nos genere inquietud, ¿cierto? Entonces, en las cifras estadísticas que voy a mostrar, hacia donde los quiero invitar es más bien a no decir esto es así y hay que aplicarlo, sino más bien a preguntarse qué tanto esto conecta con mi organización, qué tanto sí me da una luz para ver si es lo que puedo necesitar. En este momento voy sorteando más o menos el 50% de mi conferencia y me gustaría muchísimo que a través del chat ustedes me permitan reconocer si hasta este momento, antes de avanzar, me he hecho comprender en esos mensajes que quiero transmitirles de la globalidad, el impacto, el reto organizacional, el reto del líder y cómo entonces voy bajando y tejiendo hacia las organizaciones. Si quieren en el chat póngame un 5, si usted está de acuerdo que me he hecho comprender, un 1 si siente que no mucho, o la palabra y así yo también como facilitadora que estoy al servicio de ustedes, pues trato de ser mucho más asertiva para que le genere realmente valor estar en mi conferencia. Entonces, gracias por todos aquellos que ya se están animando a escribirme. Muchas gracias, porque de verdad lo valoramos inmensamente los facilitadores y los líderes y creo que eso es súper importante con lo que venimos a hablar hoy de competencias. Es un tema de poder realmente comprender al otro, ¿sí? Y brindar lo que el otro necesita y eso tiene que ver con todo el tema precisamente de resiliencia y empatía. Bueno, ¿qué nos dicen los expertos? ¿Cierto? Los expertos vienen hablando y vienen acariciando el tema de tendencias y en estas tendencias nos están hablando de hacia dónde va el talento humano. Y nos ponen tres grandes elementos. Uno, que las áreas de talento humano tenemos que trabajar fuertemente en poder redefinir. Ellos lo ponen como definir, pero yo siento que es redefinir porque creo que los líderes de talento humano venimos trabajando en esto hace algún tiempo en términos de competencias. Pero es redefinir las necesidades del talento humano que usted necesita en su organización para responder a esos retos globales de la revolución industrial que hoy toca su sector y su negocio y allí poder en una mesa de trabajo objetiva entrar a mirar la reestructuración que requiere. Valorando la gente que tenemos.
comprendiendo que nosotros como líderes acompañamos el desarrollo de competencias y minimizamos las brechas de la gente. Pero también hay que decir que a veces necesitamos hacia los retos ciertas competencias y talento humano que le dé una mirada al negocio diferente para poder responder a eso que el entorno nos trae. Entonces, primer punto que quiero que se lleven aquí, que hay que entrar a hacer en términos de el talento humano competente que necesitamos para los retos organizacionales que responden al mundo y eso implica reestructuración. Punto número 2. Indiscutiblemente trabajar los temas de cultura en un tema de incentivar procesos de transformación y por eso hoy en día y desde que hablamos desde el modelo de liderazgo creativo e innovador, venimos diciéndole a los gerentes, a los líderes, a los presidentes, a los grandes directivos de las organizaciones, qué tan importante es el desarrollo de la creatividad y la innovación organizacional, porque es esa, mm, más que competencia, una visión de cultura organizacional que realmente va a permitir generar todo un proceso transformador. Y como tercer punto, lo que traemos es un tema de seguir cuidando a nuestra gente, ¿no? Y miren que ellos los ponen en términos de cuidado y bienestar y yo lo catalogo en un elemento en mis palabras y siento que es el tema de cómo yo sigo generando amor, pasión por la marca, querer estar en esta organización, indistintamente que hoy me tenga que ir del negocio, de tu empresa por las decisiones y por lo que pueda estar pasando en el sector, que nosotros al final del ejercicio tengamos gente que anhele volver a nuestra compañía. ¿Y cómo logramos eso? Pues precisamente a través de los desarrollos y la cultura organizacional y esas premisas que tienen los directivos y líderes organizacionales. Otros elementos que plantea este estudio es cómo entonces centrar la alineación y la agilidad organizacional y nos regalar unos porcentajes de lo que vinieron haciendo las empresas en el 2020. Y se dice que el 37% de las compañías en América Latina lo que hicieron fue un proceso de flexibilizarse, ¿sí? De alinear todo el tema de métodos, procesos y sistemas y, claro, cultura organizacional para poder responder a los retos que trajo COVID-19. Y también ese mismo estudio está diciendo que el restante 53% viene trabajando en este 2021 para lograr esa flexibilidad organizacional. ¿Esto para qué te sirve? Para que te preguntes qué tanto hoy tu organización realmente tiene flexibilidad, ¿sí? ¿Qué tanto estás quitando esas arandelas que no le ayudan al negocio, a los procesos y a la gente para hacerlo mucho más dinámico, que es uno de los grandes pilares que trae todo el tema de la innovación organizacional? Por otro lado, las compañías se han vuelto cada vez mucho más horizontales y yo creo que con este tema del trabajo remoto, el home office, em, y lo que ya veníamos trabajando también en términos de teletrabajo, nos invitaba a un tema de menos jerarquía y más camaradería, ¿no? Y que sigue invitando a la organización a unos temas de más empatía, más comunicación, más relacionamiento, discúlpenme, y más el potenciar el desarrollo del pensamiento para construir. En la medida que nosotros dejamos esos modelos o vamos transformando, porque no es dejar, creo que ahí no fui tan asertiva, vamos transformándonos a ser organizaciones más ligeras. También le quitamos un peso a los cargos, apuntamos más al liderazgo, pero un liderazgo cercano con una intención de fortalecer un pensamiento, fortalecer la creación, llevar a minimizar riesgo, pero sobre todo a generar valor. Y lo que nos dice entonces el estudio es que hay un 44% de las entidades encuestadas que piensan poderlo plantear y seguir en lo que resta de este año. Ahora, hay unos planes de transformación que están viendo las organizaciones y hacia dónde estas compañías vienen teniendo ese viraje, hacia dónde los están llevando, ¿no? Hacia dónde han puesto el foco de atención. Lo vienen poniendo y ustedes van a ver allí los porcentajes. Yo no me voy a centrar a leerlos, creo que ustedes allí pueden hacer observación, pero quiero anotar la importancia del lado izquierdo. O sea, miren que aquí viene concentrado la mayor porcentaje, el mayor peso, ¿no?
y viene dispuesto precisamente a cómo se trabaja en la flexibilidad, en cómo estamos trabajando en el mejorar y potenciar las competencias, pero recuerda que venimos pensando en esas competencias del trabajo del futuro que hoy es el presente, en cómo ampliar entonces este ecosistema del proceso de aprendizaje y del talento humano, que es necesario. Y en una menor medida, siendo, no dejando de ser importante todo el tema del desarrollo de nuevas habilidades y el comprender que hay que empezar a hacer todo un tema de transformación laboral. Esto es lo que vienen, según las encuestas, manifestando estas grandes compañías hacia dónde vienen haciendo ese foco de trabajo. ¿Esto para qué te sirve a ti? Vuelvo y digo, pues para que tú puedas mapear qué tanto sí va contigo, con tu organización y lo que tu negocio está necesitando. Bien, gracias por los aportes y por esas respuestas que me están poniendo. Y para la persona que me está preguntando con respecto a las memorias, recuerda que esta conferencia queda grabado en los canales de Prime Virtual, entonces allí puedes acceder a la información cuantas veces tú necesites y adicional a eso, pues de cara, pues te queda la presentación puesta también con el discurso del facilitador. Muchas gracias por sus lindas palabras. Ahora, estas compañías encuestadas encontraron un tema de habilidades que empezaron a atender de manera importante, ¿cierto? ¿Hacia dónde las están llevando? Estoy poniendo las 3 primeras que quedaron en el ranking y aquellas 3 que están atendiendo en menor grado de importancia. Pero ¿hacia dónde los grandes CEOs, las grandes direcciones de talento humano vienen trabajando en competencias a nivel global? En un tema de cada vez potenciar más la autogestión, ¿sí? Y creo que es que autogestión es maravillosa porque nos da la posibilidad precisamente de toma de decisión, ¿sí? Y nos genera y nos reafirma los lazos de confianza que hay en los cargos y en las funciones. Cuando nosotros como organización hemos desarrollado las competencias de nuestra gente, pues tenemos los votos de confianza para saber qué van a tomar decisiones. También tenemos la confianza como compañía que puede haber margen de error, pero que lo vamos a saber sortear, pero sobre todo que somos capaces de algo que se llama la gestión del conocimiento y es capitalizar desde ahí, ¿sí? ¿Dónde más venimos trabajando? Miren, pirámide básica, pilar de relacionamiento. Recordemos que en la familia de competencias de relacionamiento tenemos 4. Todo el tema de empatía, administración emocional, trabajo en equipo y servicio. Y si ustedes ven, la segunda le pega mucho a la familia del relacionamiento y es cómo nosotros seguimos desarrollando procesos de colaboración. Y creo que hoy en día uno de los grandes retos que tenemos, no sé si en el mundo, pero hablo por Colombia y por las empresas que nosotros acompañamos, hemos visto que en el trabajo remoto, en el trabajo híbrido, en el teletrabajo, en el trabajo desde casa, hemos logrado ciertos niveles de bienestar en el talento humano, pero también hemos logrado fisuras en los equipos de trabajo. Y es un momento importante de entrar a atender cómo estas metodologías de trabajo que estamos implementando al interior de las organizaciones empiezan a potenciar esas dinámicas de equipo, porque nos hemos vuelto muy expertos hacia nuevamente el logro del objetivo funcional y por área. Nos hemos a veces dado el permiso de ser altamente orientados al logro por lo que trajo los retos del cambio y estamos dejando quebrar las dinámicas de equipo. Y ahí las organizaciones en este año 2021 tenemos que trabajar en fortalecer. Recuerden que nosotros si no potenciamos las competencias de relacionamiento, empezamos a generar quiebre a las competencias de comunicación, impactamos la estrategia del negocio y el pensamiento estratégico y empezamos a bajar los niveles de creatividad e innovación. Y entonces ahí es algo que si yo hoy como compañía no estoy atendiendo, me corresponde empezar a hacerlo. ¿Sí? Porque eso me empieza a pasar la cuenta de cobro este año. Lo que pasamos en el 2021, 2020, no lo empieza a cobrar el 2021. Y bueno, ¿qué más viene pasando? Pues que vamos trabajando en esa alta resiliencia que pues es una constante. Es que yo creo que ya mencionarla, eso ya es parte de nuestro hacer organizacional y es todo un tema de flexibilidad al cambio. Ahora, ¿dónde es hacia donde menos estamos mirando las organizaciones sin decir que no lo estemos pensando?
El tema de, y que cada vez sea menos en el mundo organizacional, ¿no? El tema de la influencia política. Un tema, quiero explicar este 12% porque dice innovación y adaptación de productos existentes. Ojo, no es que no estemos trabajando en innovación, al contrario, la innovación y la transformación es, mejor dicho, columna vertebral en nuestros negocios. Pero esta es más a decirle, ¿sabes qué? Piénsate en lo nuevo, salte de la caja, ten un pensamiento más transversal, empieza en cosas más disruptivas, ¿sí? Porque muchas organizaciones en el transcurso y el desarrollo y crecimiento de sus negocios, lo que han venido es haciendo procesos adaptativos. Y hoy en día lo que necesitamos es realmente pensarlo de manera diferente y disruptiva. ¿Bien? Entonces, hacia allá es donde vienen caminando estas competencias en este estudio. Y este es de los que hice, discúlpenme que yo sé que no se ve tan agradable y tan bonito como quisiera que se viera. Em, y aquí me están invitando a términos del tiempo. Claro que sí, señora. Vamos a ir cerrando, no te preocupes, Jenny. Y en este término de esta diapositiva, que no se ve tan agradable, se las quise dejar tal cual porque me parece súper valiosa la información como se las están presentando y es recursos humanos deberá ser ágil para ofrecer experiencias valiosas a los empleados, pensando en estos 4 componentes que tenemos aquí. Y en esos 4 componentes decirles, mire, hacia allá vamos y si ustedes logran captar la información que aquí nos están proponiendo, nos están invitando de manera importante a todo un tema de integración, de competencias, de lo digital, entendiendo que lo digital ya conocemos esos tópicos importantes y de una visión de líder. Hoy en día estamos buscando líderes que sean capaces de tocar el corazón, pero que tengan una alta versatilidad en entornos cambiantes y dentro de eso esa resiliencia y esa disposición empática hacia la transformación organizacional. Quisiera preguntarles si tienen alguna inquietud em, para ir como avanzando y cerrando en este momento mi presentación. em, y quiero compartirles una última diapositiva antes de irme, que es esta. Y es precisamente cómo nosotros en las organizaciones hoy en día, según un estudio de otra firma que es Ernest Young, nosotros tenemos unas dimensiones en el liderazgo hacia donde hoy en día se está inventando. Mira, yo no les estoy diciendo que cambian los modelos de liderazgo, sino les estoy diciendo que hay otra firma consultora que hizo un estudio y analizando los líderes, empieza a ver que el líder debe tener la capacidad de conectar con su gente. Un líder que es capaz en ese navegar es un tema de relación empresarial, de conexiones, de buscar mercados, un líder capaz de contener y cuidar a su gente y un líder que piensa desde la innovación y la creación. Y en esta diapositiva lo que les está quedando frente a esos cuadrantes que está invitando esa mirada del líder es precisamente hacia los tópicos que es importante atender. Bueno, sin más preámbulos, simplemente cierro con la frase que les puse en la parte de abajo y es, la sociedad necesita líderes que sepan dirigir la acción de la organización al corazón de la misma. Me ha encantado compartir con ustedes, los dejo con las conferencias que vienen a continuación, donde espero que haya valido la pena este primer preámbulo a todo el Congreso y que se hayan llevado elementos valiosos para ustedes. Si quedan preguntas, tranquilo, plantéenlas en el chat para que nosotros podamos posteriormente, si hay preguntas, poderlas recopilar en algún documento y podérselo compartir. Jenny, ya el auditorio es tuyo para el tema de la medición y muchísimas gracias a todos. Valoraría muchísimo como su facilitadora que en el chat también me dejaran como un poco cómo salen de este escenario de información. Un inmenso placer haber estado con ustedes y que se disfruten este maravilloso congreso que ha dispuesto mi planilla para cada uno de ustedes. Hasta pronto.